Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta conversación dentro del Festival de Narrativas Cuéntalo. Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Logroño que nos dé la oportunidad de sentarnos a charlar y a Juan García Calvo, que es el director del festival, y también al equipo de producción que se encargan de que todo esto tenga forma y pueda salir adelante. Hoy vamos a hablar con dos autoras con las que yo la verdad que me siento muy contenta y muy agradecida de compartir conversación, porque son dos mujeres a las que admiro y leo desde hace mucho tiempo y a las que por supuesto disfruto también cuando leo. Son Violeta Gil y Elvira Valgañón. Os las voy a presentar muy brevemente. Supongo que a Elvira la conoceréis más. Os presento en primer lugar a Violeta. Violeta Gil es actriz, escritora, fundó la compañía de teatro La Tristura también y navega entre diferentes narrativas y diferentes lenguajes en su labor profesional. Y Elvira, como os decía, la conoceréis más porque juega en casa, es escritora también ha trabajado, tiene obra como traductora, escribe tanto poesía como prosa. Y hoy principalmente vamos a centrar esta conversación en sus dos últimas novelas, lo que no quiere decir que también no vayamos a hablar de otras cosas, porque ya sabéis que las conversaciones tienen sus propias derivas, pero principalmente nos vamos a centrar en estas dos novelas, en Fidela, de Elvira, y en Llego con tres heridas, de Violeta, que supongo que muchas de vosotras habréis leído. Las que todavía no las hayáis leído tenéis una tremenda suerte porque os espera una gran experiencia como lectoras y yo os recomiendo mucho que corráis a leerlas una vez que terminemos la conversación. Bueno, pues a mí, como sabéis, el tema de esta edición es el tiempo lo vertebra todo. El tiempo, de hecho, en una de sus acepciones nos ha permitido estar fuera hoy, que es una suerte, la verdad, porque como lo que ha llovido esta mañana teníamos el miedo de tener que estar dentro. Esperamos que siga a nuestro favor, que los astros estén a nuestro favor. Y me gustaría mucho arrancar esta conversación con ellas preguntándoles por los tiempos en sus propias narrativas, porque en ambas novelas se generan saltos en el tiempo, no son estructuras lineales, y quisiera preguntaros un poco por cómo surge esta idea de escribir desde ese lugar. Sí. Bueno, hola, buenos días a todas. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que este enclave es maravilloso. Creo que es la primera vez que hago una charla en un lugar tan genial. Y solamente vamos a confiar en que bueno, las gotas no empiecen a caer hasta que hayamos terminado. Bueno, me hace muchísima ilusión estar aquí hoy porque llevo 3 días en el festival, he ido a charlas, he estado dando un taller, como que he estado muy en contacto con la ciudad, he podido además también pasar tiempo con ellas charlando. Y es un gusto cuando ocurren las cosas así y no es tan fácil. No se puede dar por hecho que el encuentro vaya a ser así. Total. Así que muchas gracias a vosotras y a Cuéntalo por organizar el festival de esta manera. Y bueno, yo creo que si pensáis como en nuestra percepción del tiempo en general, más allá de que sea una losa y de que sea una cosa que nos preocupa, nos ocupa y que sentimos que nunca tenemos suficiente, creo que casi nunca en realidad es súper lineal nuestra concepción del tiempo, ¿no? Entonces, es cierto que a la hora de ponerme a escribir este libro, aunque hay cierta linealidad, la primera parte está más centrada en mi abuelo y hablando de su época y de su generación, la segunda en mi padre y lo mismo, y la última un poco más aterrizada en el presente. En realidad todos los tiempos de la novela conviven con el presente, pasado, incluso alguna idea de futuro. Porque realmente creo que no soy solo yo, no lo sentimos así, están como los recuerdos se juntan, la sensación de cómo nos ha influido algo en concreto, pues está eso muy presente en diferentes momentos de nuestra vida, y me parecía importante que la novela también reflejara eso y que convivieran esos tiempos, porque dialogan y porque hacen que que las ideas puedan encontrarse y puedan pues llegar a algún lugar. A mí ¿se me oye? ¿No? Hola. Hemos hecho prueba, lo prometemos. Sí. Iba todo increíble. Y René trabaja súper bien. Sí. Con el de mano.
diga. Ya. Estoy creando. Ahora. Ahora sí, Fenomenal, bien. lo tenemos. Bueno, pues yo iba a decir que efectivamente que estoy de acuerdo contigo en que también en la vida se entrelazan los tiempos, ¿no? Y claro, la ventaja que tenemos a la hora de narrar es que como autoras y como narradoras somos las que tenemos el tiempo en las manos, ¿no? Y las que llevamos las riendas, que eso sí que es verdad que no pasa siempre. Pero en la narración, sobre todo en la ficción, yo creo que es el contexto en el que realmente puedes manejar eso más a tu antojo y a ralentizar, acelerar, y lo que hacemos yo creo en las dos novelas que es saltar, ¿no? Ir de adelante a atrás e ir creando la historia y que se vaya desarrollando así, ¿no? A mí, a la hora de escribir Fidela, eso supuso un poco de reto porque había que tener muchas cosas en la cabeza y porque a veces, como son muchas piezas distintas que tienen que encajar, pues a veces también el tiempo era un factor que podía ser complejo, pero esa era la gracia también, ¿no? Que esa confusión al final acabara organizándose. Claro, es bonito precisamente lo que decís de la falta de linealidad, que de hecho, bueno, pues es cierto que la linealidad como tal no existe, ¿no? En realidad, fuera del relato histórico quizá, lo que tiene que ver con el recuerdo no. Y me parece especialmente poderoso porque, por ejemplo, Violeta, en tu caso, tú consigues entablar conversaciones directamente con el pasado y conversaciones que no pueden sostenerse de otra manera, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que lo comentábamos en algún momento conversando ayer, y es que la literatura o la creación en general, ¿no? El cine, el teatro, te dan la oportunidad de hacer cosas que de otra manera no podrían existir, ¿no? Y en ese sentido yo la escritura de esta novela me lo tomé muy como Claro. a rajatabla de qué es eso que yo hubiera deseado que ocurriera o qué es eso que necesito que ocurra para que los personajes puedan avanzar. Claro. Entonces, pues es como una pequeña magia que se tiene cuando se escribe, y para mí era algo que estaba ahí en el fondo de mi cerebro, de ojalá hubiera podido conversar con mi padre. Bueno, pues en el libro pues conversan el padre y la hija, entonces la conversación ya existe a partir de la escritura, y está ya grabada en un tiempo concreto, Claro. que evidentemente es una conversación que podría desarrollarse a lo largo de toda la vida y que a la vez pues no existe, ¿no? Claro, es un tiempo que en realidad no está ubicado en la línea Sí. temporal real. Y es bonito también precisamente utilizar las artes narrativas para dar espacio a todo eso que hubiéramos deseado que sucediera y no ha sucedido, pero sin embargo aquí sí que puede pasar, ¿no? Y esto pasa también, y me llama mucho la atención, con los personajes, que irremediablemente tienen tiempos diferentes, ¿no? Cada uno de los personajes de vuestras novelas convive con un tiempo distinto y se desarrolla narrativamente en un tiempo propio. Y me gustaría también que habláramos un poco de eso, de cómo creáis personajes que necesitan precisamente trabajar tiempos desde diferentes lugares. Pues, hombre, en mi caso, por ejemplo, en Fidela es verdad que hay, aparte de que hay dos épocas muy distintas y muy marcadas, hay un personaje que es el que está en el presente, digamos, pero que se encuentra con los personajes del pasado. Y es verdad que y también lo que comentábamos antes de la conversación, ¿no? El periodista, que es el protagonista de la segunda parte, que está preguntando, que quiere saber y quiere no solo saber lo que sucedió en el pasado, sino también conocer el punto de vista de los personajes que quedan de aquel momento, ¿no? Y que es una conversación muy distinta la que tiene con, por ejemplo, la vecina con la que luego entabla una relación, o la que tiene con Fidela, que es la que une lo que pasó antes con lo que pasa ahora, que también tiene una relación muy rara con el tiempo, porque claro, como tiene ya la cabeza un poco que se le va, Fidela está viviendo en el presente, pero está en el pasado constantemente, claro, que es la que también ayuda a que él, que está en el presente, vuelva al pasado. Hay mucho diálogo de los dos momentos, es verdad. Claro, y es súper placentero leyendo tus libros, esa sensación de estos tiempos están completamente en relación, aunque hayan ocurrido, ¿no? Separadamente, y yo los puedo juntar y puedo hacer que
que esta escena y estos personajes, al estar muy cerca dentro de, ¿no? en capítulos contiguos, pues entran en relación súper concreta y súper real, y de ese modo entendemos mejor pues la historia del pueblo, la historia de los personajes, y yo creo que esa también es como esa otra magia que tenemos al escribir, ¿no? De que yo sé que estas dos ideas dialogan, están juntas, se informan la una a la otra, yo entiendo mejor este momento del presente porque esto ocurrió en el pasado. Entonces, bueno, pues lo voy a acercar porque está ahí. Y porque a veces si no haces ese ejercicio, de pronto te parece que las cosas nacen de cualquier lugar. Es como, no, todo esto tiene un sentido. O sea, este país es así porque en el pasado pasó esto, esta familia tiene estos problemas porque hace tantos años ocurrió esto otro, ¿no? Eso te iba a decir que, claro, en la segunda herida se entiende también esa conversación, se entiende porque está la primera, que es con el personaje anterior, o sea, con el tiempo aún más pasado. Eso es, se juntan. Me parecía interesante también hablar de cómo el tiempo no está, está directamente relacionado con la clase, por ejemplo, también, ¿no? Pasa con algunos de los personajes de vuestras novelas, especialmente en el caso de Fidela, por ejemplo, el tiempo no es igual para quien sirve que para quien es servido. Y me parecía interesante hacer hincapié en eso, en cómo la elasticidad del tiempo de nuevo cambia en relación con la clase de los personajes. Sí, y claro, y la perspectiva desde la que se cuentan las historias, ¿no? Porque, bueno, si no habéis leído Fidela, es una novela que tiene como protagonista, o uno de los protagonistas es la casa donde viven todos los personajes. Y claro, en esa casa está muy diferenciada la vida de los que trabajan y la vida de los que viven, ¿no? Aunque todos viven en ella, pero unos claramente están ahí para otra cosa. Entonces, el día de los que trabajan empieza muchísimo antes y termina muchísimo después. Y el día de los que trabajan está lleno de cosas y de ocupaciones que llenan su tiempo y que, por supuesto, no les permiten casi nada más. Hay un momento en que Fidela, que entra a trabajar a esa casa siendo muy, muy niña, la primera noche que está ahí se echa a llorar porque es una niña y está perdida. La segunda noche ya no tiene ni fuerza para llorar porque ha estado trabajando todo el día. Y ese es su tiempo, ¿no? Su tiempo está ocupado. Y en cambio la señorita Vera se muere de aburrimiento porque no sabe qué hacer a todas horas. O por ejemplo, una cosa al hilo de esto que me ha parecido muy interesante, cuando están en la fiesta y Doro, la cocinera, que lleva todo el día trabajando en la cocina, cocinando 1000 cosas con 5 pucheros a la vez, se va a ir a la cama y deja en el fogón el chocolate porque dice, se conoce que bailar cansa mucho. O sea que, claro, la labor que están haciendo los otros en ese tiempo es pues completamente diferente, ¿no? Bueno, sí, es que totalmente el tiempo está en relación absoluta con la clase. Exacto. Y cómo vivimos, cómo nos organizamos y de cuánto podemos disponer. Eso tiene todo que ver con la clase. Es verdad que yo creo que en Llego con 3 heridas no es una cosa que esté súper patente, pero el personaje del abuelo, por ejemplo, que viene de una clase social más baja que mi abuela, con la que quería casarse, pues tiene que organizar su tiempo de un modo particular para poder llegar a ese lugar que desea. Y luego como ese estar todo el tiempo intentando llegar marca su vida y su relación con su pareja, con su trabajo, consigo mismo, con sus hijos, con su familia. Pues está muy presente. Y hablando del personaje de tu abuelo Violeta, también pienso que en ambas novelas hay una cosa que está muy marcada, que es la vinculación del tiempo al espacio, ¿no? También es cierto que es inevitable, el tiempo y el espacio siempre van en una línea. Pero con el espacio me refiero a las diferencias de tiempo que se gestionan entre lo rural y lo no rural, ¿no? Sí. El tiempo en Cheles es diferente al tiempo en Madrid, es diferente incluso al tiempo en Segovia o al tiempo en el pueblo de Segovia, la casa a la que regresas. El tiempo en Fidela es un tiempo muy concreto, todo se desarrolla dentro de un entorno. El tiempo en la casa no es el mismo que el tiempo en el pueblo, incluso en Fidela. Sí, totalmente. Mi abuelo, que sigue vivo a día de hoy con 99 años, nace en un pueblo muy pequeño de Extremadura, en el que claramente el tiempo, incluso hoy, pues tiene unas características muy diferentes del tiempo, por ejemplo, en Madrid.
él en un momento dado de su juventud se marcha a Madrid por trabajo, para tener una familia, y ya vive entre estos dos espacios. Y creo que su deseo tan grande como de prosperar en la vida le hace pues querer ser de Madrid. Claro. Y querer desarrollar su vida allí, que sus hijos estudien allí, etcétera, etcétera. Y cuando vuelve al pueblo se siente desubicado. A la vez quiere seguir siendo del pueblo y seguir siendo reconocido como parte de. De hecho, pues cambia el acento un poco, ¿no? Notas que intenta como empastarse con ese lugar. Pero yo observándole a él, incluso en algún momento se lo he preguntado, pero le cuesta poner en palabras, pues, ¿por qué no te quedas en el pueblo, no? Claro. En principio parece que a su edad, bueno, ahora mismo ya tiene mucha menos movilidad, pero bueno, en los últimos años le gusta mucho ir a la huerta, tener como una disposición del tiempo de la que él es más dueño, ¿no? que en Madrid, en la que depende de muchas otras cosas. Pero su cuerpo ya no está acostumbrado a ese tempo, a esa lentitud, a ese pues desarrollo de los días. De pronto él ahí se nota extranjero y ya no encaja. Y tiene que volver a la cosa de Madrid, de la que yo no le noto feliz. Sin embargo, por lo que sea, Claro. Ese otro tempo de la ciudad se ha metido demasiado en su corazón y en su cabeza. Y es curioso como vivir entre dos tiempos y no vivir realmente en ninguno, ¿no? Sí. Es como estar como con una Sí, pero desubicación. es muy raro sentir que a día de hoy sigue siendo tan diferente el tempo del pueblo y el tempo de la Totalmente. ciudad, e incluso Segovia, que es una ciudad también. Yo cuando voy a ver a mi madre y me bajo del autobús, Es otra cosa. sobre todo en invierno, pienso, bueno, estoy como 20 años antes. Totalmente. Por la cantidad de gente que hay en la calle, el ruido, el tono, la luz, todo es mucho más lento. Es muchísimo más pausado, es cierto. Eso, bueno, estaba pensando eso, que en Fidela también están las dos cosas de las que estabas hablando. Por una parte, el desarraigo del que se va, del que se va y quiere irse y no quiere acordarse de lo que era, ¿no? Por lo que dice Doña Remedios, que todo el rato le dice a Fidela: no hables así, no digas esas cosas, quítate las manos del bolsillo, que pareces no sé qué. Y luego también el desarraigo, no tan buscado, pero que también es evidente en el personaje del periodista, que también está viviendo pues lo que decías tú, ¿no? Un tiempo distinto, una vida distinta, y decide volver con la excusa de saber qué ha pasado, ¿no? De descubrir lo que sucedió hace mucho tiempo, pero que se encuentra eso, ¿no? Con un lugar y un momento distinto del que esperaba, porque llega al mismo sitio, pero es muy diferente. Claro, el sitio pero al es que llega. otro sitio. Claro. Para mí el personaje del periodista y el personaje de Violeta en la tercera parte tienen mucho en común. O sea, ese volver al pueblo, volver a la casa. Bueno, creo que querías hablar un poco de la casa, ¿no? Volver a este espacio que ha sido espacio de infancia, en el que te han pasado muchas cosas, buenas y malas. Con algunas no has hecho paz todavía, otras, bueno, estás como en ello, pero siempre hay algo que te sorprende, siempre hay algo que tiene que ver con un deseo muy grande de volver a encajar ahí, y luego también una imposibilidad muy grande, ¿no? Yo tenía muy claro que no quería una romantización de eso, o sea, porque me parece que siempre es uno de los peligros, y para quienes hemos vivido en los pueblos sabemos que de romántico, bueno, tiene poco, y tú haces mucha incidencia en este tema, ¿no? Del pueblo pequeño, infierno grande. Mi pueblo de Castilla ni siquiera siento que es tan pequeño realmente, que el infierno tampoco es tan grande, ¿no? Pero bueno, está ahí. Es un infierno. Sí, pero es verdad que no lo quiero romantizar, pero a la vez que no es casualidad que haya tanta gente que esté haciendo ese movimiento, Claro. que el deseo esté tan presente, ¿no? Como en el personaje y evidentemente pues en la escritora también, porque hay un anhelo muy grande de volver a tener más control sobre lo que pasa en mi día. Exacto. Sobre las acciones que hago, sobre las cosas que como, sobre si puedo cultivar de pronto algo de la tierra, si puedo tener conversaciones que no están como apuradas todo el tiempo. Si puedo descansar sí, también. Exactamente. Que es algo que como deja de dormir es existir. súper importante para el personaje. Claro. Y es como, bueno, seguramente tengo una falta de sueño tan grande que por eso el personaje solo piensa en dormir. Pero bueno, es un tema, y ahora creo que está además muy presente por el momento que estamos Exacto. viviendo, y que es difícil de resolver. Sí, y pasa esto también con los personajes de vuestras novelas, que es que
precisamente es lo que dices, vuelven a un lugar que no necesariamente debe ser un lugar que acoge, ¿no? Cuando regresan a las casas, que van en busca de algo que puede ser un pasado, en el caso de Fidela también en busca de la investigación de un pasado, pero que está ubicado en el presente, a mí me daba la sensación que era de alguna manera como volver a la madre, ¿no? Volver a un espacio que te acoge y que te abraza, pero que al que llegas, cuando llegas, no necesariamente te acoge y te abraza, ¿no? Porque todo eso que ha pasado antes no siempre es bueno y todo lo que nos espera no es precisamente algo que nos vaya a abrazar, ¿no? Sí, yo tengo esa sensación con esta segunda parte, ¿no? Con el personaje del periodista, porque su llegada a la casa efectivamente es un poco rasposa, ¿no? O sea, es como que no, hay un deseo y está y no está. Eso es. Es como que quiere pero no quiere. Piensa, tenía que estar, pero me podía haber cogido un hotel. El lugar está lleno de recuerdos buenos, pero también hay recuerdos malos. Y lo que él hace es como una reconquista de poco a poco de cada espacio. Y también una reconciliación menos evidente, yo creo, porque es verdad que es una de esas cosas que no se dicen muy claramente, pero que yo sí que lo sentía así cuando escribía, que es la reconciliación con el pasado y precisamente con la figura de la madre, que es la que desaparece, ¿no? o la que en cierta forma provoca que él deje de ir a esa casa. Pero a mí me hace gracia porque en las dos está esta parte de hacerse otra vez con el espacio y buscar y arreglar, ¿no? Un poco, sí. En mi caso es todo el rato limpiando y aquí hay más actividades que están muy bien. Pero luego también hay una persona que es la que ayuda a que pase eso. Vínculo, totalmente. Que es como de repente ven más claro los dos personajes que pueden encontrar el lugar, ¿no? Porque encuentra alguien que les lleva, que les da la huerta. Sí, es que si habéis leído las dos novelas, de primeras pensaría, son mundos muy diferentes los que han creado. Pero en realidad, yo ya leyendo Fidela e Invierno, veía un montón de hilos comunes. Y hablando curiosamente también, sí. Bueno, porque eso, pues la apariencia es una cosa y lo que está por debajo es otra. Y es totalmente cierto la necesidad de ese personaje, ¿no? Bueno, de ese Caronte que te lleva en la barca para pasar al otro lado, ¿no? Pero sí, de alguien que te lleva algo de la huerta, o que te da unas pastas, o que te explica quién está ahora en el pueblo, quién hace qué, quién se lleva con quién. O sea, necesitas ese vínculo con... Claro, porque con en esos lugar. viajes al pasado a través de la casa que emprenden los personajes van solos y absolutamente... O sea, hay un ánimo grande, eso es justo eso es lo que quería decir, van solos y desamparados, entonces es necesario que se tienda una mano amiga que les ayude y no a recuperar. Muy bien por qué han tomado la decisión de ir, pero a la vez saben que tienen van a que estar ahí. Bueno, ya es como que además los dos les van pasando cosas que les hacen pensar que tienen que quedarse unos días más o que tienen que quedarse unas semanas más, y es bonito de pronto sí, porque siempre es como ponerlo un poco en precario, relación. ¿no? Es como, venga, un poco más. Es un querer sin querer. Hay otra cosa que me gusta mucho y que tenéis las dos, que es utilizar el léxico también en relación con el tiempo. Es cierto que en el léxico suceden cosas que hacen que el tiempo se quede congelado. Es decir, las dos tiráis de palabras del entorno sobre el que escribís y del tiempo con el que os estáis vinculando, y son palabras que quizá en otros entornos, bueno, quizá no funcionan, y que incluso en el propio entorno ya nos llevan a otro lugar, ¿no? Ya nos acaban llevando de alguna manera hacia atrás. Que creo que para pensar eso en la herencia, en la memoria, es muy importante entender como todo el contexto, y la palabra evidentemente pues es muy importante porque marca mucho las relaciones. Seguro que os ha pasado esta sensación de encontrarse con alguien de Latinoamérica y decir, es que ¿cuántas palabras usan? y qué bien, ¿no? O pasa también cuando vas a veces al pueblo y dices, ¿por qué hemos perdido esto? Y bueno, como esa recuperación de los espacios tiene que ver también con la recuperación de las palabras, y te ayudan también a entender mejor la memoria de los personajes con los que estás tú tratando de encontrarte, ¿no? En mi caso era muy evidente porque el padre no estás intentando reconstruir su figura a través de conversaciones con otras personas, a través de textos que te han llegado suyos, y precisamente el padre ha tenido también
esa relación con su origen y con su pueblo, y ha hecho una recopilación de palabras que se usaban en el pueblo que ya no se usan. Entonces es como un doble trabajo, es el mío hacia él y el de él hacia atrás, ¿no? Y ahí se ven muchas cosas, porque las relaciones están hechas de palabras. Exacto. Y qué palabras tenemos para nombrar cómo nos sentimos, qué nos rodea, pues eso te marca absolutamente. Sí. Y es muy bonito, y yo creo que tú, no de esa manera como tan explícita, no de listados, sino en tu recuperación de léxico, que a lo mejor aquí, yo soy un poco foránea, son mucho más comunes, pero yo tengo la sensación de que muchas de las palabras que usas has hecho un trabajo, ¿no? Sí, porque claro, hay algunas, pues ayer decíamos regalar, yo creo que regalar sí que es más común, pero luego es verdad que muchas de las palabras que aparecen en Fidela y en Invierno son palabras que ya a los de mi edad no nos pertenecen, que las hemos oído, yo las he oído vagamente, pues a los padres, a los tíos, a los abuelos, que es muy curioso porque algunas sí que las usamos. Yo pues estoy pensando ahora, la primera que me viene a la cabeza es Afriz, que es el fruto de la haya, la yuco, que esa sí que la uso yo, pero muchísimas más de las que aparecen en la novela ya los de mi edad han dejado de usarlas. Y claro, los que sí que las usaban son los que salen en la novela, entonces para mí era una cosa importante que aparecieran, ¿no? y que se escucharan, aunque solo sea en ese contexto. Porque esto aquí sí que hay un poquito de nostalgia, pero la que yo no me quiero permitir con el mundo rural, ¿no? y esto que decías, que es verdad, que es un error llevarlo a lo romántico. En cambio, yo sí que tengo ese poquito de nostalgia con la pérdida de algunas palabras. Total. Y los microtopónimos que decía Rodrigo Cuevas. Es verdad que es una lástima porque hay ya unas generaciones que no sabemos cómo se llaman todos los pequeños lugares que rodean el pueblo, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible las pondremos en los libros y algo haremos. Es difícil porque yo entiendo esa cosa de yo no quiero ser una nostálgica y estar todo el tiempo pensando todo el tiempo pasado fue mejor, porque sabemos que además no es verdad. Tampoco es que el presente sea fantástico. Bueno, no. Pero sí hay algo de joder, que tenemos un lenguaje hermoso y cuando usas ciertas palabras te sientes un poco idiota, un poco como que estás teniendo una pose, ¿no? de intelectual, y dices qué ridícula, pero si no, ¿cómo lo haces para que, ¿no? que sigan estando ahí? Es difícil. Sí, también volviendo a lo de antes, también hay una marca clara de clase en el léxico, ¿no? Y eso pasa también en las recopilaciones de palabras que usáis o en las expresiones afeque, por ejemplo, que es algo que mi madre todavía dice. Muy bien. Claro. A tope con tu madre. Que yo me enteré hace poco que es a fe de qué, ¿no? Ah, buenísimo. ¿No? Es eso, creo. Sí, es como... Que es una especie de expresión de incredulidad, en realidad, en una cierta medida, ¿no? De sorpresa. Y que yo toda la vida la he oído sin saber lo que significaba. Pensaba que era como una muletilla que aparecía constantemente en mi cotidianidad. Y me hizo mucha gracia verla, por ejemplo, en Fidela, que es como una marca clara de personaje. Sí. También hay algo que a mí me gusta mucho, que ambas novelas navegan inevitablemente en lo afectivo, una de una manera más personal, la otra también personal, pero a través del relato de otros, ¿no? Que son los personajes. Y me parece muy interesante también hablar del tiempo de lo afectivo, ¿no? De cómo, por ejemplo, ayer lo hablábamos también, lo conversábamos, la afectividad en el personaje del abuelo, ¿no? Cómo todo lo que has vivido tiempo atrás, el lugar en el que te has desarrollado, cómo has crecido, inevitablemente afectan a la manera en la que te desarrollas afectivamente con el resto de las personas de tu entorno. Claro, es que si creces en un tiempo en el que, hay un trato de usted con tus padres, ¿no? Hay un tipo de distancia, pues evidentemente todo lo que va a tener que ver con el abrazo y las demostraciones de cariño públicas van a ser raros. Si además eres un hombre, si eres de militar y eres de un pueblo, pues ahí ya, o sea, el combo es terrible. Yo he hecho mucho trabajo precisamente con mi abuelo, como de encontrar una forma de afectividad entre nosotros, que yo siento que con el tiempo ha ido agradeciendo, pero que al principio le producía muchísimo rechazo. Y
Y creo que, bueno, como nuestra generación ha tenido la afectividad de otra manera y también como ha habido muchos cambios en la educación y en cómo hay que tratar a los niños, qué cosas hay que darles, se tienen que sentir queridos, que son conceptos que seguramente en otro momento anterior no estaban. Y yo ahora pienso mucho, los que tenéis hijos o niños alrededor que han pasado el momento de la pandemia en la que también los cuerpos han vuelto a separarse, y eso combinado con también todo lo que se está hablando ahora mismo sobre sobre el consentimiento, son temas que creo que son que se han dado en el tiempo muy cercanamente, pero que están generando también en nuevas generaciones una relación con la afectividad, con el cuerpo y con el cariño, pues que también vuelve a ser mucho más distante, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo algunas amigas con hijos a los que, no les abrazas. O sea, esta cosa que antes era muy así como... Claro, que con los niños haces lo que quieras y además te generan un tipo de ternura y quieres como levantarlos y dar... Pues ahora no es tan fácil. Y yo pienso que hay una parte de eso que es que es interesante porque significa que también vamos a tener como mayor control que ellos y tienen su lugar también, sobre lo que queremos y lo que no, que es muy importante, pero también el lugar en el que la afectividad queda, y yendo hacia, me estoy metiendo como en un lío, pero es que es algo que me preocupa mucho, como el individualismo, el encerrarnos cada una en casa, el que todo pase por la pantalla. Ostras, me da un poco de miedo esa sensación de que los besos, los abrazos, el cuerpo del otro se convierta en algo un poco más a temer, ¿no? Algo un poco que puede llegar a ser enemigo, que al revés. Y entonces pienso que ahí tenemos también como que investigar qué modos podemos desarrollar para que evidentemente sintamos que nuestro cuerpo es nuestro y que podemos poner límites en lo que nos ocurre y a la vez que no sintamos que el otro es siempre un extranjero y un potencial enemigo, porque esto nos lleva a lugares que creo que no son nada humanos. Yo creo que esto en una cierta medida también tiene un vínculo directo con la palabra, porque yo creo que ahora mismo expresamos mucha más afectividad y emotividad a través de lo que escribimos, por ejemplo, mientras nos escribimos con el otro en pantallas, mucho más que quizá lo que hacemos cuando estamos en cuerpo presente, ¿no? Sí, te quiero. Sí. Escribimos besos, muchas más veces corazones, besos, Eso. venga, que lo que luego nos decimos cuando estamos juntas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a ver. Siempre es más fácil, Siempre es más fácil esconderse. Sí. Sí, pero que me resultaba curioso también el ejercicio de pulso de tiempos afectivos dentro de los personajes, ¿no? O sea, cómo conseguir dibujar un personaje que tenga una temporalidad afectiva mucho más larga y mucho más compleja y otros que estén como mucho más desbordados afectivamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cartas de tu padre, Violeta, a veces hay una afectividad como que se escapa del control, ¿no? Es algo que está como mucho más... Y creo que ahí es muy claro que tiene que ver con la falta de referentes, de conocimiento, de venir de que tus padres no te han enseñado. Hay un cambio generacional fuerte, pero también hay un cambio político muy fuerte. Se muere Franco, empezamos ese periodo como que principio pues es muy alegre, muy energético, muy explosivo, que luego sabemos que no es tan así, ¿no? Y es que es mucho más complicado que todo eso. Y tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, pero no sabes cómo hacerlas. Y lo intentas por un lado y por otro, se te desbordan los sentimientos, no sabes dónde colocarlos, cómo relacionarte con eso, con el amor, con el deseo. Yo creo que en ese sentido mi generación sí ya tiene muchos más datos, ¿no? Más herramientas. No, eso no quiere decir que sepamos amar mejor, no necesariamente. Estamos en ello, pero bueno, sí por lo menos tenemos más palabras y un poco más de experiencia adquirida de la que creo que tenía la generación de mis padres en ese momento. Y desde luego de la que tenía mi abuelo, que pues yo creo que no me ha dicho te quiero jamás en la vida, y aún así a mí me abraza con mucho cariño, y mi tía me dice a mí no me abraza nunca como te abraza a ti. Ya, fíjate, que es algo construido a lo largo como con mucha perseverancia. Sí, o sea, creo que también es muy interesante ver cómo un país va desarrollando su afectividad, dependiendo también pues del momento político que vive, ¿no? Sí, de la capacidad de observar lo que viene detrás. Claro, es que ese paso se ha dado con los nietos. O sea, se ha saltado la generación de los hijos. Total. Yo creo que es algo que es muy reconocible también iba a decir en general, cada caso es particular, ¿no? Pero sí.
En Fidela pasa también que hay personajes que tienen la posibilidad de estar más desbordados emocionalmente o al menos de poder expresar sin contener, y hay otros, como Fidela, por ejemplo, que siempre, ¿no? Hay una tensión más palpable, hay un miedo más... Sí, sí, a ver, yo creo que en Fidela hay dos personajes que jamás se permiten salirse de lo que creen que tienen o donde tienen que estar. Fidela un poquitín más, pero poco, pero es verdad que ella es, pues con Vera sí que se atreve un poco más, ¿no? Con Damián, pero su día a día es un día a día de lo que le dice la señora Remedios, ¿no? Es no hables, no te dirijas a ellos si ellos no te hablan a ti, que no se vea que estás, que nadie se entere de que estás, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es un personaje que está siempre mucho más encogido. contenido. Y luego está, yo creo que en esa misma línea, Andrés, porque, claro, la historia de Andrés es la historia de alguien que no puede abrazar a quien quiere abrazar, sí, claro, y ni besar, ni siquiera mirarlo como le gustaría mirar, ¿no? Al amigo o al periodista que aparece esa noche a hacerle las fotos en la fiesta, ¿no? Entonces, claro, es un personaje que también tiene una historia muy poco contada, pero yo comentaba el otro día en un encuentro con los lectores que, claro, la historia de Andrés está sin contar porque en el momento en que él vivió no se podía contar. Yeah. Entonces, está ahí entre el silencio de lo que pasa, las miradas que se intuyen, las cosas que podemos pensar que están pasando, pero que por supuesto él jamás se puede permitir expresar hasta muchos años después, pero hay un momento también en que Agustín, el guardés, le dice al periodista que a veces venía don Andrés con algún amigo, pero ni siquiera en el presente o en el pasado más cercano ese personaje o ese hombre ha podido expresar lo que quería, ¿no? Y es verdad que está envuelto en el silencio y en esto que esta sensación también de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De estar ahí aguantando todo lo que lleva dentro, que es mucho. Claro, el silencio es otra cosa de la que también quería que habláramos, ¿no? De cómo el tiempo del silencio es completamente diferente al tiempo de la palabra y cómo el silencio es absolutamente narrativo en muchos casos, bueno, en todos los casos, diría yo. Yo, en mi caso, esencial, yo creo, porque tanto en Invierno como en Fidela, yo creo que todo lo que se cuenta en las novelas o todo lo que el lector percibe está contado con silencios y con palabras, pero hay una grandísima parte que está contada con silencios. Y también hay una parte que el lector pone, yo creo. O sea, aparte de lo que tenga que decidir yo y él o ella al leer, hay una gran parte que viene de lo que construye quien lee. Eso claro. Es. Sí, en mi caso creo que es una rebelión contra el silencio, sí. Total. Es como el silencio ha marcado mucho las relaciones de mi familia. Creo que que ha sido un silencio obligado, que no se ha llevado bien, que ha generado muchos problemas internos a la hora de relacionarse unas y otras, que yo he heredado sin que pudiera tomar una decisión al respecto. Claro. Y a mí ese silencio me hacía mucho daño y me parecía muy importante poner palabras y que dejara de gobernar, ahí, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Y luego también quería hablar de algo que compartís las dos y que está muy palpable en ambas novelas, que es esa parte como detectivesca que tenéis. Como esa necesidad de investigar qué ha pasado, cómo ha pasado exactamente cada cosa de la que estáis contando, ¿no? Que luego cada una construye desde un lugar, quiero decir. Entonces es como mucho más... la búsqueda es no más documental, pero sí es más exhaustiva. En el caso de Violeta, la búsqueda finalmente acaba tornándose más libre también, ¿no? Más llevando hacia lugares que no necesariamente han tenido que existir. Y me parecía muy interesante eso, la necesidad que tenéis de mirar hacia atrás de manera como muy exhaustiva. Sí, claro, en mi caso es que además, lo has dicho tú también, es una revisión o un regreso histórico un poco, porque claro, es ir a una época... Claro. Que hace mucho tiempo que pasó, pero que también tiene su huella en el presente
y es reconstruir ese mundo que a mí me fascina, pero del que no sé mucho, entonces de repente hay que construir la casa, llenarla de gente, llenar a esa gente de vasos y de libros y de ropa y de repente descubrir lo que es el azul pervenche, que yo no sabía, pero pues todas esas cosas y las comidas que hace Doro, que ya no puedo reproducir, pero es claro, es como un escarbar, ¿no? Para lograr eso. Y luego dentro de la novela también hay eso, porque el propio personaje del periodista está haciendo algo parecido, pero no con la casa, sino con lo que sucedió esa noche en la casa, ¿no? Que al final hace lo que queremos hacer nosotros cuando lo estamos leyendo, ¿no? Es como una prolongación de nosotras mismas en la que busca. A ver, que sí. Yo pienso, y creo que lo menciono en la novela, pienso mucho en una autora que leí de adolescente, de estas lecturas de, no sé, de Alfaguara juvenil, que me parece una autora maravillosa, Christine Nostringer, que creo que hay que recuperar totalmente, que decía en una novela como todos acarreamos es como un equipaje, un macuto, como decía el otro día en el taller Germán, tenemos un morral, ese morral nos pesa, nos marca mucho, pero muchas veces no somos conscientes exactamente de qué es ese morral, y no es hasta que entendemos qué es lo que había dentro que entonces podemos seguir adelante, ¿no? Y uso también en la novela una cita de Nona Fernández, que es una escritora que me gusta mucho y que trata mucho del pasado de su país, del pasado de su familia, y trabaja mucho por ahí. Porque sí que creo que la forma de entender muchas cosas, eso de lo que ocurre tanto a un nivel macro como micro en la familia y en el país en el que vives, pues eso tienen que ver con cómo se han hecho las cosas antes. Claro. Entonces tienes que ir tirando de hilos para llegar a conocer exactamente qué es lo que pasaba. Más allá del concreto de yo no he conocido a mi padre, tengo un deseo muy grande de saber quién era y entonces tengo que hacer esa labor detectivesca. Lo pienso mucho más también como a nivel de país. Un país que todavía tiene muy presente esa herencia de la dictadura, de las colonias, de muchas cosas que están todavía por resolver, por nombrar y por decir. Sí. Si no investigas, si no tiras del hilo, pues no las vas a poder comprender del todo nunca, ¿no? Claro. Y normalmente no tiramos del hilo. La mayoría de nosotros, es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Es muy doloroso y requiere no puedes, tiempo. Pero muchas veces es que no quieres, porque a saber qué sale de ahí, ¿no? Claro, es que es abrir... Sí. De hecho, yo pues tenía una serie de ideas de lo que iba a pasar cuando tirara esos hilos, pero hay muchas cosas para las que no estás preparada, porque siempre salen otras, ¿no? Como salen, claro, es que no solo salen vías nuevas, y de pronto dices, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Claro. Como a llorar, me meto en la cama, me tapo hasta arriba y chao. No, joder, no es fácil, ¿no? Y por eso mi abuelo tiene tanto empeño en el silencio, porque no quieras Bueno, y yo lo entiendo, es como yo ya he pasado muchas cosas muy dolorosas en mi vida, hasta aquí hemos llegado. No te las quiero contar. Claro, y no las quiero volver a nombrar, ni a decir, ni que no existan. Claro, es que el ejercicio de recordar es un ejercicio difícil en muchas ocasiones. Pero es que este país está muy jodido en ese sentido, porque ha hecho mucho de meter debajo de porque no hemos recordado tampoco. Entonces, bueno, creo que a día de hoy tenemos muchos problemas, eso a todos los niveles, pero políticamente muy evidentes, porque hemos hecho ese venga, aquí, vamos a está todo guardado, pues estamos fenomenal. Total. ¿No? Y luego hay en un sentido un poco más lúdico, simpático, que los detectives son maravillosos y que ayer descubrimos que los dos somos fans de los detectives salvajes y de Bolaño. Y yo he tenido la suerte de que hoy Elvira me ha enseñado una foto con Roberto Bolaño aquí mismo en Logroño. Sí, Bolaño estuvo en Logroño. Bueno, o sea, maravilloso. Y que yo tengo un tatuaje de los detectives salvajes. Eso me parece fascinante. Es como aquí hay, ojo, no dejan de aparecer conexiones. Nos encanta ser detectives. Sí, además ayer precisamente a colación de Bolaño comentábamos la posibilidad de, o sea, el placer que genera darle tiempo a los personajes de manera que de pronto nos reencontremos en otra novela con personajes que ya hemos conocido de alguna manera en novelas anteriores. Sí, es verdad. Bueno, es que esto lo hace Elvira y a mí me resultó súper placentero, como reencontrar cosas en Fidela que está en invierno, es como, ¡ah, qué bien! Y bueno, ya le hemos pedido que queremos más. Entonces, sí. Lo digo aquí públicamente para que no se pueda escapar. No pueda decir ya, ayer dije que sí, o sea que ya... Vale, pero... Bueno, y a vosotros también. Nada, ya está hecho. Esto está. No sé cuándo, pero sucederá. Ocurrirá. Bien. Está también por ahí el editor, así que tome nota. Apunta, por favor. Va a suceder.
Y luego hay otra cosa que, claro, que es inevitable hablando de tiempo, que es pensar en cómo el tiempo meteorológico está súper presente en ambas novelas también. Me reía mucho releyendo cuando en la tercera herida hay una parte que es muy palpable, verdad, claro, todo el tiempo, el tiempo que hace, cómo es el viento, hacia dónde viene. Y en Fidela también hay como unos momentos absolutamente, unas imágenes preciosas que tienen que ver con la meteorología también, ¿no? Ayer hablábamos de la bruma que sabe a sal, por ejemplo, que es preciosa. Es verdad. Sí, eso es una imagen que viene de lo que se cuenta en la novela, ¿no? De los fósiles que están por los caminos en los pueblos, y esa idea de que a mí cuando era niña me fascinó siempre, ¿no? De que el lugar por el que yo estaba caminando y los prados, las montañas y todo, que había sido mar. Es que eso es una... Y entonces me gustaba mucho pensar que todavía podía quedar un poquito, ¿no? Del mar en la niebla, cuando venía la niebla, que claro, en estos pueblos, pues cuando viene la niebla lo cubre todo. El otro día le preguntaban a Muñoz Molina y a Zara Alonso si les afectaba la climatología y las estaciones. A la hora de escribir. Y yo me sentí muy reconocida con lo que dijo Muñoz Molina, porque yo soy otra persona diferente en verano que en invierno, y lo que soy capaz de pensar y escribir en cada estación es diferente. De hecho, eso se menciona. Y yo en un momento menciono verano, porque me obsesiona. Claro. Como que ¿Te gusta el a mí me calor? encanta Claro. el verano, pero me da vergüenza que me guste el verano porque no parece escritora, intelectual, claro. que te guste el verano. Es como... pero es que no lo puedo evitar. Me gusta que no te pesa el abrigo, ¿no? Y que estás como que puedes ir descalza. Pero para mí influye mogollón en la escritura la meteorología. Claro. Y bueno, a la novela llega porque yo tengo la suerte de contar con estos diarios de mi padre en los que pues hablaba de los cultivos, de la climatología, y son varios años en los que yo puedo como seguir de alguna manera su vida en la distancia, pues viendo eso, cómo van cambiando las temperaturas, la longitud de los días, el frío, el calor. Pero más allá de eso es que, y también estábamos hablando de por qué en España se usan las dos palabras y por qué están relacionadas, claro. Porque el tiempo de la agricultura también tiene que ver con la climatología. Y a mí me servía también como marca de tiempo. Yo quería que se notara que el personaje llegaba al final de la primavera al pueblo, y cuando decidía quedarse era pues al comienzo del otoño. Entonces uso todos esos momentos del diario en los que hago ese recorrido también, como desde cuando empiezan los brotes, cuando ya ha crecido todo el trigo, cuando hay que segarlo, y cuando ya empezamos a preparar los campos para el año siguiente. Eso es muy chulo. Sí. Qué pues vamos a abrir turno de preguntas, si queréis participar. Viene por ahí el micro. Yo no puedo con el calor. Es que se te nota. Cuando lo leí... ¿Hay alguna pregunta por ahí? No sé si alguien ha pedido, es que no vemos desde aquí. ¿No? O sea, si no, seguro que Patricia tenía temas. Claro, sí, yo continúo, pero era solo por si queríais... O nos vamos a tomar algo. O también nos vamos a tomar algo. Mira, Regina, aquí. Hola. Muchas gracias, me encanta escucharos y podría estar aquí horas. Y lo que pasa es que estamos hablando mucho de vuestros puntos de confluencia, y me gustaría preguntaros si hay alguna divergencia que vosotras percibáis claramente en vuestras respectivas obras, o que abordéis de manera diferente, o en lo que no coincidáis. Queremos polémica. Qué bueno. Bueno, yo tengo una que es para mí clarísima, que se la acabo de decir a Violeta. Yo no puedo con el calor. O sea, yo no soporto el calor. Y me enfado mucho y doy mucha guerra cuando tengo calor. Pero vamos a ver, vamos a pensar, porque es muy buena Pienso, pregunta. ¿será porque somos mujeres que lo que hemos buscado? O sea, yo tengo clarísimo que leyendo el libro solo buscaba los lugares para entablar conversación con Elvira. Ya. O sea, lo tenía clarísimo leyendo el libro, era como, Yo vale, también. ¿dónde nos Esto encontramos? ¿De qué hilos vamos a tirar? Claro. No sé si tiene que ver con ser mujeres, pero A mí me voy a atrever yo he a hecho decir lo que mismo. sí, que es por eso. Pues dilo, a mí me parece bien. Sí, por un tipo que sea de, por sí, eso. de, pues eso, de búsqueda Porque del consenso, de los lugares de encuentro, de dónde nos podemos entender, ¿no? Sí, que es que a mí me pasó lo mismo. Igual también. Partiendo de la idea de que iba... O sea, yo
también por la diferencia de edad y por... Sí. Yo pensaba que iban a ser cosas muy diferentes, pero el espíritu a la hora de leernos fue ese. Totalmente. Qué bueno, no lo había pensado tampoco, pero... Y bueno, a ver, al final pues Llego con 3 heridas es un libro que está muy basado en mi propia biografía, sobre todo las 2 primeras partes. Sin embargo, o sea, sí hay una diferencia muy clara, más allá de que haya personajes que se puedan parecer, pues tus novelas son como un tipo de construcción de la ficción muy grande, ¿no? Sí, mira, eso sí que es verdad. Porque es verdad que todos los temas de los que hemos hablado son comunes, pero radicalmente tratados, o sea, tratados de puntos radicalmente, bueno, no radicalmente tampoco, pero muy diferentes. Yo todo lo he llevado a la ficción. Las relaciones humanas, el tratamiento del tiempo, todo está... Y de hecho, a mí, lo comentábamos también ayer, a mí me cuesta mucho, de hecho no lo hago, o alguna vez lo hago pero sin querer, escribir de verdad de lo mío, de lo que me pasa a mí. O sea, eso es un ejercicio que quizá en algún momento haré, pero que a mí me resulta dificilísimo. Y formalmente son libros muy distintos. Claro, eso también. Sí, también como en relación a lo que comentabas al principio de los tiempos, o sea, yo creo que mi libro en ese sentido está muy atravesado como por un tiempo con una contemporaneidad, por no solamente... ¿Soy yo? No sabemos. Sí. Vale, ahí. O sea, es un libro en el que aparece música, en el que aparecen como películas, en el que aparecen también otro tipo de textualidades, de no un poema, es como que ahí hay mucho, está formado por muchas capas, ¿no? Igual que por unos tiempos que en principio no estaban juntos y se unen, pero también por diferentes tipos de textualidades y de materiales. Más allá de que evidentemente pues no suene una canción cuando lo abras, yo he intentado mucho que la música, por ejemplo, esté presente. Y el tuyo es que realmente, aunque lleguemos al tiempo presente, ¿no? Con algunos de tus personajes, pero está... de esa misma manera que decías, nunca queda claro dónde está, ¿no? el pueblo. Pensamos que es La Rioja porque eres de aquí, pero también hay gente que cree que es Cantabria. Bueno, no hay. Y el tiempo, aunque sí sabemos que llega al presente y se mencionan años, yo la sensación que tengo de leer el libro es que no sé si está escrito hoy o hace 20, o bueno, hay algo ahí que es mucho más atemporal, ¿no? No pasaría nada. Sí, yo eso también lo busqué, que quedara un poco ahí. O sea, se entiende que hay una cierta cercanía, pero en ningún momento hay un momento así muy de los del presente, porque los del pasado sí que están mucho más... Pero es verdad, sí. Yo creo que el enfoque de buscar los puntos en común, ahora que hablaba Regina, que estaba pensando, creo que en mí surgió por lo diferentes que son las 2 propuestas. Claro. O sea, porque me resultaban tan distintas, en forma sobre todo, que pensé, ¿cómo? Vamos a ver, y luego me sorprendía mucho, claro, encontrar que realmente había reflejos y resonancias. Sí, pero claro, como punto de partida es que me resultan obras completamente distintas. Pero comentó Esther ayer que durante el club de lectura salió, que ella no sabía, ¿no?, que nos íbamos a juntar y de repente como que le pareció que había alguna cosa parecida que a mí me hizo mucha gracia. Digo, pues algo hay. ¿No hay preguntas? ¿Alguna inquietud más? Pues continúo yo, entonces. A mí me gustaría hablar con vosotras, a colación de lo que comentábamos, que había dicho ayer Muñoz Molina, o que había aparecido en la charla con Azahara Alonso, que tiene que ver con cómo nos afecta el tiempo a la hora de escribir. Me gustaría hablar con vosotras sobre el tiempo de la escritura y cómo forma parte de vuestra cotidianidad y vuestra vida, ¿no? O sea, cómo podemos conseguir, sabiendo que hay una inversión de tiempo muy importante en los procesos creativos, especialmente también en los literarios, ¿no?, que ya son largos per se, pero a veces no partimos exactamente del mismo inicio para llegar al final que llegamos. ¿Cómo integráis esa parte, que es ardua y a veces compleja, en vuestra cotidianidad y en vuestra vida? Con dificultad, ya. luchando contra la precariedad laboral,
rascando, ¿no? Minutos de aquí y allá. Yo soy una persona muy desordenada para todo. Y bueno, para mi casa no, mi casa está ordenada solamente porque eso es lo único que me da un poco de anclaje y que compensa mi desorden mental. Entonces yo escribo también desordenadamente y creo que eso, o sea, aunque luego hay un ejercicio muy exhaustivo, o sea, porque soy desordenada, pero luego soy un poco loca también de los materiales, hay un trabajo muy exhaustivo de edición, de corte, pero se nota en el uso de los materiales que es una cabeza, bueno, que tiene como muchas capas. Claro. Entonces yo, o sea, soy una persona mucho más nocturna, escribo mucho más de noche o de tarde, como decía Muñoz Molina. A mí lo de las 6 a 9 dije, eso me gusta. Por la mañana yo no puedo escribir, nunca en mi vida puedo escribir por la mañana, no soy persona, no tengo ideas, no puedo pensar. Puedo leer y de hecho lo necesito. Si me levanto y no leo, estoy como de mal humor. Pero es muy difícil el tiempo de la escritura y casi siempre al final, también Azahara Alonso lo comentaba, pasa por pedir residencias, como pedirle a alguien, por favor, generar espacios. Sí, págame porque yo me vaya a un sitio a escribir y pensar en soledad, en silencio, que también tiene que ver con el tiempo de la ciudad, en mi caso, como Madrid te arrastra y es muy difícil encontrar el silencio que requiere la escritura. Pero luego también eso, pidiendo casas a gente, o incluso, o sea, yo he llegado, había un momento de la novela que estaba súper atascada y estaba agobiada y me alquilé un apartamento en Cuenca porque me parecía que era una ciudad que me iba a inspirar y me pasé 2 semanas en Cuenca pagado, o sea, es como, bueno, pues que luego sufres las 2 semanas siguientes. Claro. Pero sí que necesitas hacer un poco de... O sea, de que el mundo pare a tu alrededor, para el ejercicio más como continuado de la escritura. Luego yo sí que quizá también mi desorden viene por eso, la precariedad de nuestros trabajo artístico y los tiempos. Yo luego tengo muchas notas, los cuadernos están llenos de notas, tengo Words empezados aquí y allá, porque has tenido ese ratito, se te ha ocurrido esta idea y combino eso, las notas en el móvil, con las del cuaderno, con las de notas incluso de voz que me mando a mí misma con una idea que tienes. Bueno, no es casualidad que la escritura contemporánea que en este momento sea tan común encontrar libros fragmentarios. Pero ¿cómo no van a ser fragmentarios si vivimos en fragmentos? Claro. Es que, no sé, yo entiendo que quizá también por tu, no sé cómo lo vives tú con dar las clases y todo, que igual eso es un poco diferente. Pues es que, mira, buscábamos cosas que no tengamos en común y esta es otra, porque yo cuando mejor escribo, sin lugar a dudas, es por las mañanas. Y súper pronto, además. Lo de súper pronto puede que sea por que luego hay que ir a dar las clases. Pero sí que es verdad que yo también... Es que Azahara dijo cosas muy interesantes y una fue esta también, la de robar, ¿no? De buscar los momentos, robarle tiempo al tiempo, que eso es algo que yo creo que tenemos en común una cierta generación de escritoras y escritores que tenemos varias cosas en danza, ¿no? A la vez. Y entonces, eso por una parte. Por otro, yo sí que necesito ponerme todos los días, aunque la mitad de los días que me pongo solo efectivamente lo que hago es ponerme delante del ordenador y no mucho más, pero a mí sí que me hace falta que ese tiempo sea todos los días. Y luego pues es muy por la mañana, entonces mi tiempo de escritura siempre es pues horas muy tempranas, café y a ver qué sale sin saber si va a salir o no. Pero es verdad que coincido también en el desorden y en las notas, que eso es porque yo siempre escribo en el ordenador, pero tengo 1000 cuadernos, en todos los bolsos que tengo siempre hay un cuaderno y siempre frases sueltas o palabras, que yo creo que eso es efectivamente porque el momento de voy a escribir esto porque si no se me va a olvidar, que luego a lo mejor no pasa nada si se te olvida, pero en ese momento no. Y luego el espacio influye también. Yo creo que necesito pocas cosas para escribir, pero también es verdad que de vez en cuando hace falta irse a Cuenca o a algún salió, funcionó lo de Cuenca. Funcionó. Pues eso, es que un cambio de lugar, aunque sea un lugar cercano, ¿no? O un sitio donde vas de vacaciones, pero de repente ese año, pues a mí sí que me viene bien de vez en cuando, porque hay algo, cuando te atascas con algo y un día de repente dices, pero sí,
Claro. y sale. O sea que a lo mejor también influye. Pero mira, fíjate que yo también escribo, o sea, al final el grueso lo escribo en el ordenador, pero hay algo del tiempo de la escritura a mano que es mucho más lento y que Claro. el camino que hace, ¿no? las palabras desde el cerebro hasta la mano y el bolígrafo, el cuaderno, es muy diferente que del Word. Y aunque yo compongo siempre en el ordenador, casi todos los textos más como angulares del libro han existido primero en el cuaderno. Sí. Como... Sí, ajá. sí. Es como que ahí es donde en un pequeño arrebato, en un momento de lucidez o lo que sea, necesito como ponerlo a mano y luego ya pasa al ordenador. Luego hay otra cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, que también es diferente en vuestros casos, que es la aproximación más autorreferencial o la aproximación más literaria, más de construcción de universo, que en tu caso, Violeta, por ejemplo, hay una tercera dimensión de tiempo, que es el de cómo las personas implicadas en el relato acompañan o de alguna manera observan la creación de la propia obra, ¿no? O sea, cómo tu propia familia se relaciona con eso. No sé por dónde tirar. Ya, es que sí, igual he sido muy ambigua en la pregunta. ¿Cómo... O sea, quiere decir las conversaciones establecidas con personas ¿no? que están involucradas Sí, en la narración. O como ellos saben que tú vas avanzando y como para ellos también hay un tiempo, ¿no? en relación con la obra que tú estás teniendo. Como ellos, si están o no preparados realmente para asumir la obra como es cuando se termina y se publica, si has trabajado con ellos con mucha antelación sobre lo que estabas haciendo. A eso me refiero. Sí. Bueno, es que como es un material eso muy sensible, Claro. ¿no? Frágil, que lo es para mí, pero no es solo para mí, sino para otras personas que estaban involucradas en la historia, me pareció importante que aparecieran y que tuvieran un momento de voz. Porque yo me preguntaba mucho, ¿no? Por la legitimidad de contar ciertas cosas, por cómo contarlas, por cómo hacer para ser justa con lo que yo necesito, lo que yo pienso y lo que yo deseo, pero también con lo que necesitan y desean los demás, ¿no? Sobre todo mi madre, me pareció como muy importante como ser justa con ella, más allá de que evidentemente hay un conflicto y hay algo que nace de eso, de un no entenderse, pero mi voluntad es llegar a entenderse. Entonces, si quiero que nos lleguemos a entender, bueno, hay que darle también un tiempo a ella, y ella tiene que entrar en la narración. Sí. ¿Y con tu abuelo? Bueno, más difícil. Claro. Más difícil por todo lo que hablamos de los silencios y de que a él realmente o sea, es que no quiere, no quiere. Entonces es más difícil, está hablado con él y él ha leído el libro y bueno, pues no me ha dicho mucho porque le cuesta. Lo único que me dijo es que no estaba de acuerdo con el enfoque. Y bueno, yo le dije, pero está hecho con mucho amor, y él me dijo, vale, sí, está hecho con mucho amor, pero sigo sin estar de acuerdo con el enfoque, o sea, a mí no me vas a bajar del burro, pero bueno, estamos bien. Eso es lo importante. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, escondir. No hay, es que no veo desde aquí si hay manos levantadas. Yo creo que o no. Yo me voy a ir al tren muy directa. Elvira tiene luego muchas cosas que hacer. Esta es vuestra última oportunidad. It's now or never. Bueno, pues cerramos con una última. Y sería cómo es la convivencia con vuestras propias obras una vez que ya están fuera. O sea, cómo os sentís en el momento en el que salen al mundo y cómo convivís con ellas. Cuando dejan de ser vuestras, quiero decir, y ya son de todos. Pues con esa seguridad y esa tranquilidad de ahora ya no pertenecen solo al que la ha escrito, a la que la ha escrito, y yo ahora mismo con mucha alegría, porque como es un proceso, como tú decías, es un proceso lento, es un proceso costoso, que tiene sus días mejores y sus días peores, pues cuando está terminado, cuando ya el libro es libro, cuando lo está leyendo la gente, a mí lo que más me provoca eso es alegría. Y luego ya todo lo que viene, pues bien, porque es parte de esa alegría. Puede haber opiniones más partidarias, otras menos, pero como es ya del lector el libro, pues... Pues ya está. Pues ya está. Sí.
Yo vengo mucho, o sea, llego con 3 heridas y tengo un poemario, pero yo vengo del mundo de las escénicas. Claro. O sea, llevo 20 años el año que viene cumplimos 20 años con la compañía, entonces es una relación muy distinta, ¿no? Porque las obras, tienen también un proceso de gestación largo, pero una vez se estrenan, tú las estás acompañando también todo el rato, y muchas de las giras son largas. Entonces tú estás viendo una y otra vez esa obra que has creado. Por suerte, por lo menos como en la compañía, yo tengo mucha tendencia a seguir modificando y trabajando en las obras. O sea, a veces son detalles muy pequeños, pero si has visto una de nuestras obras el día del estreno y la ves en la última función, hay bastantes cambios, y eso para mí es un placer del teatro. Es también una condena, porque eso quiere decir que al estreno casi siempre llegas con la obra que todavía está inacabada, ¿no? Hay cosas que no las vas a conocer hasta que se haya representado más veces. Porque los cuerpos, ¿no? Las voces, ahí hay muchas cosas que tú no controlas. Tú te has imaginado la obra, la has escrito, has pensado pues la luz, la escenografía, pero bueno, es en el presente, es en el directo, cuando tú entiendes mejor lo que has hecho, las cosas que funcionan, las que no, dónde hay que cortar un poco, dónde hay que afinar, y luego también la propia obra te habla. Según pasa el tiempo hay cosas que a lo mejor ya no hacen tanta falta, o que los actores también han cambiado y entonces tú necesitas darles algo para que sigan estando vivos, ¿no? Entonces es una relación muy diferente. Claro. Sí, y ahí también, y más esclava. En no un termina, sentido, claro. ¿no? No acaba nunca, puede no acabar. Pues, hombre, bueno, sí, las giras acaban por bueno, suerte, claro, ¿no? sí. Pero sí, es una cosa ahí extraña, ¿no? Y yo siempre tengo la sensación de que la obra como no está al principio, y el momento en el que realmente es lo que tú querías no es tan largo, porque luego ya empieza como a acabar. Claro. Empieza a acabar. Y con el poemario sí sentí una cosa como, ay, qué placer, como que esto ya está, yo lo escribo y ahí se queda, aunque también tenía un espectáculo con el que giré bastante, entonces al final también le estaba diciendo los textos en voz alta muy a menudo. Pero yo con la novela tenía un deseo muy grande de llegar porque es un material, como digo, pues eso, muy íntimo, en ocasiones doloroso, que nació por una necesidad muy grande de hablar de esto, y yo quería que se pudiera acabar y dejarlo ahí y chao. Y nada más lejos de la realidad. O sea, este año, desde que estamos en noviembre, salió hace 1 año y 1 mes la novela, y para mí ha sido un año, o sea, por un lado, maravilloso, de mucha alegría. El libro se ha leído mucho, se le ha hecho caso, ha salido todo, cosas como en general buenas. Se te acerca gente y te cuenta historias en relación al libro, a cosas que han pensado, como algo muy, muy bonito y muy poderoso. Pero para mí también ha sido como un constante volver a ello. O sea, ha sido duro, duro y triste y de mucha soledad, que tampoco me lo esperaba. He sentido una soledad que no había sentido, incluso la escritura ha estado muy influida por momentos de soledad, pero hostia, sí, ha sido complejo, sí, que todavía no lo entiendo muy bien. O sea, creo que lo entenderé mejor dentro de un tiempo. Tendrá que pasar tiempo, sí, probablemente. Siempre el tiempo es muy importante para todo, pero sí. O sea, con esto no quiero decir estoy muy feliz, pero sí estoy preparada, ahora estoy con un nuevo proyecto escénico, tengo ideas para una novela que va a ser con mucha más ficción, o sea, esto tenía que ocurrir, pero yo ya necesito que vaya cerrándose. El alivio de terminar, ¿no? Que es otra palabra. Ahora que estabas diciendo lo de las obras de teatro, de repente yo me he dado cuenta de que otra de las cosas que yo siento siempre que ya está es alivio, porque ya no puedo cambiar nada. Claro, que si no, eso es increíble. No paras de cambiar. No, claro, soltar. Sí. Bueno, yo no sé cómo será tu relación con los editores, pero claro, a mí hubo un momento que es como, o sea, ya está, no puedes más, hay que entregarlo, o sea, eres la última. No, o sea, te hemos retrasado. O sea, yo era como del 2º año de Jonás como editor y me había ido como pasando hacia el final y era como, mira, ya no queda ningún otro libro. Claro. Te he empujado todo lo al final que he podido y ahora ya lo siento, pon el punto. Está muy bien que haya alguien que te obligue a parar, porque si no, no paras. O bueno, yo... Y que al final acompaña la soledad también de alguna manera. Sí, totalmente. Bueno, pues si no tenéis preguntas, vamos a cerrar aquí. Este es el punto en el que hay que parar. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que hayáis disfrutado de la conversación y nos seguimos viendo. En Cuéntalo. En Cuéntalo. Muchas gracias.